Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por este momento. Nos permites poder, Señor, comenzar esta clase, ver este tema de Mateo y poder aprender los aspectos importantes de este libro, de este evangelio, que son necesarios, Señor, para nosotros, Padre. Y tu palabra, Señor, es lo que nosotros necesitamos para la edificación espiritual, para nuestra fortaleza espiritual, para nuestra vida. Y aunque estos estudios no son un estudio verso a verso, sí son, Padre, estudios metódicos que nos ayudan a la comprensión de un libro, Señor. Así que gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estuvimos viendo que los 4 evangelios son, verdad, el testimonio, la vida de Jesús. No es una biografía, estuvimos aprendiendo que no es una biografía, sin embargo es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los datos interesantes que estuvimos viendo, hermanos, fue con respecto al tema de los evangelios sinópticos, que son 3, Mateo, Marcos y Lucas. El día de hoy vamos a ver entonces esta introducción al primero de estos 3 evangelios sinópticos, que es Mateo. Y un dato interesante, hermanos, es que Mateo es un evangelio que, como estudiamos en el tema del problema sinóptico, se cree, la erudición cree, que gran parte de este material fue tomado de Marcos. Eso fue lo que aprendimos cuando estuvimos tratando de resolver el problema sinóptico. Sin embargo, Mateo, hermanos, es un libro que el 42%, es decir, casi la mitad de su contenido, es exclusivo de Mateo. Lo demás, entendemos que lo podemos encontrar en Marcos, que lo podemos encontrar en Lucas, pero este contenido del 42% sabemos que es exclusivo entonces de Mateo. Este va a ser nuestro bosquejo de estudio, hermanos. Espero poder terminar en unos 45 minutos. Y estos son los 7 puntos que vamos a estar analizando. Ahí están en pantalla. Vamos a ver entonces el contenido, el autor, la fecha, los destinatarios, el propósito, la adopción al canon, y vamos a hacer una pequeña conclusión. Amén. Bueno, dentro del contenido, ¿qué queremos decir cuando estamos hablando del contenido? Lo que me refiero aquí en este punto, hermanos, es más o menos a un panorama general del libro, lo que a veces se le conoce como el bosquejo, ¿ok? Vamos entonces a tratar de ver un bosquejo para poder dividir Mateo. Tener un bosquejo, hermanos, antes de estudiar un libro es bien importante. Muchas veces pasamos por alto eso, pero es bien importante. Es como cuando yo les digo, hermanos, el tema al día de hoy es y estos son los puntos que vamos a ver. Estos son los encabezados. Eso es como un bosquejo del libro. Los bosquejos del libro nos dan más luz, más entendimiento. Tú sabes que, por ejemplo, si estás estudiando Efesios y has estudiado, los primeros 3 capítulos, has visto doctrina. Pero luego, cuando ya pasas al capítulo 4, dices, ok, entramos al área de práctica. Entonces, cuando estudias el libro con esa perspectiva, tienes un mayor entendimiento. Dices, estamos en el área de la práctica. Lo mismo, por ejemplo, Romanos. Romanos es un libro, una epístola, que los primeros 11 capítulos son doctrina, y luego cuando llegas al capítulo 12 ya dices, bueno, entramos al tema de la práctica. En este punto, hermanos, del contenido, voy a dar 5 bosquejos rapiditos desde diferentes áreas. Pónganme la que sigue, hermanos. Ok, vamos a ver estos 5 bosquejos de Mateo. Estos 5 bosquejos, hermanos, les van a ayudar a ustedes cuando estén estudiando el libro. Vamos a ver, rapidito, un bosquejo geográfico, un bosquejo cristológico, un bosquejo desde los discursos que encontramos en Mateo, un bosquejo desde una división que algunos eruditos han hecho de Mateo. Usted sabe que Salmos, por ejemplo, se divide en 5 libros, ¿verdad? Salmos. Bueno, hay eruditos que han dividido también Mateo en 5 libros. Yo les voy a explicar ahorita por qué. Y por último, un bosquejo general. Ya tomando en cuenta los 4 bosquejos anteriores, al final vamos a tener un bosquejo general. Amén. Bueno,
¿A qué me refiero, hermanos, con el bosquejo desde el punto de vista geográfico? Desde el punto de vista geográfico me refiero que vamos a ubicar el ministerio, la vida de nuestro Señor Jesucristo, geográficamente hablando. ¿Ok? Nosotros sabemos, hermano, que Cristo nació en Belén. Cristo nació en Belén, la ciudad de David. Eso está en Mateo 22:6. Perdón, eso tiene que ser 2:26. Sí, quiero ver. Permítame, vamos a consultarlo para estar seguros. Tengo mal escrita esa cita ahí. Solamente el número, pero la cita sí debe estar correcta. Mateo 22:6. 2:26, perdón. Ok. 2:6. 2:6. Ya. Vamos a leerla. Mateo 2:6. Dijimos que estamos hablando del punto de que Jesús nació en Belén. Mateo 2:6. Y tú, dice, Belén de la tierra de Judá. ¿Ok? Entonces es 2:6. En el 22 pusieron 2 de más. 2:6. Luego, si seguimos viendo, en el 2:14 nos dice que Jesús fue llevado a Egipto, ¿verdad? Fue llevado a Egipto. Y luego, si seguimos leyendo, en el 2:23 nos dice que volvieron y habitó en la tierra de Nazaret. Entonces, ahí ya establecemos un principio geográfico acerca de la vida de Jesús cuando estamos viendo Mateo desde el punto de vista geográfico. Jesús nace en Belén, la ciudad de David. Denme chance, voy a corregir estas citas para no tener aquí este problema cuando vuelva a usar este material en un futuro. Ok, pero luego de ahí, hermanos, una vez que ya Jesús regresa y se establece en Nazaret, sabemos que todavía es un niño, más o menos cuando regresan de Egipto y se establecen en Nazaret. Después de eso Jesús comienza a crecer, ¿verdad? Como todos los hombres, dice la Biblia que crecía en estatura y crecía también en gracia delante de Dios, etcétera. Y ya luego de ahí nosotros encontramos, no en Mateo, por eso es que no lo estamos viendo aquí, pero sí en Lucas encontramos a Jesús perdido, dice, en el templo, ¿verdad? Más o menos se cree que cuando tenía sus 12 años. Luego de ahí, hermanos, tenemos un espacio de tiempo en donde esos años de la vida de Jesús no los encontramos en la Escritura, que se entiende que va más o menos como desde los 12 hasta los 30 años de edad, y luego aparece, dice Lucas, que era como de 30 años cuando el Señor comenzó su ministerio. Y ya de ahí para acá es que entonces vamos a ver unos puntos geográficos, ¿ok? Que es Mateo 4, de Mateo 4:12 al 13:58, encontramos que Jesús está desempeñando su ministerio en Galilea. Entonces, punto número 1, el ministerio de Jesús en Galilea, del 4:12 al 13:58. Luego Jesús comienza a ministrar en las regiones nortes del país, eso lo encontramos en Mateo 14:1, 16 al 12, la parte norte del país. Después de eso Jesús empieza ya a moverse hacia Jerusalén, eso lo vamos a ver ahí en Mateo 16:13, del 20 al 34, y por último, de Mateo 21 en adelante, ya Jesús llega a Jerusalén, comienza la confrontación con los líderes y termina entonces con su pasión, muerte y resurrección. Entonces ahí está el primer punto, geográficamente hablando. Cuando usted lea Mateo, usted debe de tener esto en mente. Geográficamente puedo dividir el libro de Mateo así, desde el capítulo 2, donde nos habla de su nacimiento, Belén, luego huye a Egipto, luego regresa, vive en Nazaret. Luego crece, Lucas nos registra como a los 12 años por ahí, un episodio en la vida de Jesús. Luego ya no hay nada acerca de Jesús por 18 años y en el capítulo 4, verso 12, ya entra Jesús entonces en escena en su ministerio, ministrando entonces en Galilea, principia su ministerio, luego se mueve al norte, luego se va a Jerusalén, donde finalmente el Señor es crucificado. Amén. Esto pareciera no importante, pero tiene que ver con cómo se va desarrollando el ministerio del Señor desde un punto de vista geográfico. Ok, ahora vamos a verlo desde el punto de vista cristológico. Este es el segundo bosquejo que vamos a ver desde el punto de vista cristológico. Y cristológico, usted sabe que es una palabra que se refiere a todo lo que tiene que ver con Cristo, su persona, su carácter, su ministerio, su naturaleza, etcétera. En este aspecto, hermano, podemos encontrar tres divisiones en el libro de Mateo.
La primera división está Mateo 1:1 al 4:16, y a esa parte le podemos poner por título la persona de Jesús el Mesías. ¿Ok? Del 1, es decir, antes de que comience su ministerio. Del 1:1, desde donde comienza el libro con lo que es la genealogía de Jesucristo, mostrándonos todos sus antepasados desde el Antiguo Testamento, y luego hasta el 4:16, antes de que Jesús comience su ministerio. Es como una preparación para hablarnos de Jesús, de esa persona, de ese ser humano que iba a ser el Mesías prometido a Israel desde el Antiguo Testamento. Luego, la segunda división que podemos encontrar cristológicamente es cuando ya viene la proclamación de que Él es el Mesías. ¿Ok? Y eso está a partir del 4:17 al 16:20. Todos estos pasajes, todos estos capítulos, se trata entonces de enseñar que Él es el Mesías. La primera parte es la preparación como persona que viene a cumplir esas promesas, y luego la segunda entonces ya es su proclamación como el Mesías, ¿no? Es donde comienza a hacer su ministerio, su predicación, sus milagros, sus enseñanzas, etcétera, que son prueba de que Él es la deidad. Y por último, la tercera parte, hermanos, es el sufrimiento, muerte y resurrección del Mesías. Estamos hablando cristológicamente entonces tres divisiones: la persona, la proclamación de que Él es el Mesías y por último su muerte. Eso está en Mateo del 16:21 al 28:20, que es el final del libro. Y luego entonces, hermano, vamos a ver otro bosquejo. La idea, hermanos, es que si nosotros pudiéramos entender todos estos bosquejos cuando leemos Mateo, nos ayudaría. Amén, esa es la idea. Desde el punto de vista de sus discursos, hay eruditos que dicen que hay 6 discursos en Mateo. Hay otros que dicen que hay 5. Yo me inclino por decir que hay 5 discursos en Mateo, así es de que eso es lo que les voy a enseñar, que hay 5 discursos en Mateo. Y desde el punto de vista de los discursos de Mateo, también podemos dividir el libro, desde los discursos que dio Jesús en Mateo, para también saber más o menos en qué etapa del libro estás cuando estás leyendo el libro. Y está el primero, que es, hermanos, el Sermón del Monte, Mateo 5:1 al 7:29. Cuando tú estás leyendo esa sección, tú debes de saber, ok, he llegado, vas leyendo Mateo 1 en adelante y llegas a lo que es el primer gran discurso de Jesús en Mateo, el Sermón del Monte, uno de los sermones, hermano, más remembrados en la historia del cristianismo, de donde mucha gente saca lecciones éticas y morales, etcétera. Incluso personas que no son cristianos saben muchos principios morales y éticos del Sermón del Monte, como la famosa regla de oro. Salió, por ejemplo, del Sermón del Monte. Y luego el segundo discurso, hermano, lo vamos a encontrar en Mateo 10:1 al 42, y es la comisión de los 12 apóstoles, cuando Jesús por fin, ahora sí, ya oficialmente va a llamar a 12 personas que van a ser entonces los que van a ser sus discípulos y van a ser los que van a propagar el evangelio y a llevar la gran comisión del evangelio a todo el mundo después de que el Señor entonces resucita y asciende al cielo. Es el segundo discurso. Y el tercero, las parábolas del reino, Mateo 13. El capítulo por excelencia cuando se trata de parábolas. Ningún otro evangelio tiene tantas parábolas como Mateo, y ningún otro capítulo tiene tantas parábolas como el capítulo 13. Un capítulo maravilloso, lleno de sabiduría, lleno de luz. Y eso está en todo el capítulo, Mateo 13 del 1 al 52. Y luego viene, hermano, la enseñanza acerca del perdón y la grandeza y la humildad. Ese es un discurso también muy importante en Mateo, y eso usted lo va a encontrar en Mateo capítulo 18, verso 1 al 35. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? ¿Quién es mayor, mi hermano o yo? Todo lo que tiene que ver con el perdón, la humildad, el carácter que Cristo quiere formar entonces en nosotros como sus discípulos. Y por último, el discurso número 5, ¿cuál es? Es el discurso escatológico, el discurso final de Mateo, que es el discurso del Monte de los Olivos, ¿no? El juicio ante las naciones, el juicio de las cabras y de las ovejas, ¿no? El regreso del Señor, que está ahí en esos capítulos, Mateo 24:1 al 25:46. Entonces ahí está nuestro tercer bosquejo desde el punto de vista de los discursos.
Y ahora vamos a ver el cuarto bosquejo, hermanos, y este cuarto bosquejo es de aquellos eruditos que han dividido Mateo en 5 libros. ¿Y cuál ha sido el criterio que han usado, hermanos, para dividir Mateo en 5 libros? Han utilizado una frase, que es una frase recurrente, que cada vez que aparece, pareciera como que esa sección del libro terminó y ha iniciado una nueva sección del libro. Y me refiero a la frase, y sucedió que cuando Jesús terminó de hacer esto, y sucedió que cuando Jesús terminó de decir esto, como que marca un fin de una sección y luego entonces pone principio a una nueva sección. Y esas 5 frases, si usted les quiere darle highlight rapidito, les doy las citas. Las encontramos, por ejemplo, en Mateo 7, 28, 29, está la primera. Entonces se entendería que desde el 1:1 hasta esta parte que les acabo de mencionar, hay un libro. Por eso es que es una división en 5 libros, como dicen algunos eruditos. Luego, la segunda está en Mateo 11:1, ahí está la segunda. La tercera está en Mateo 13:53, la cuarta en Mateo 19:1 y por último la última ahí en Mateo 26:1. Acuérdese, ¿qué frase está usted buscando en esas secciones? La frase que dice, y sucedió que cuando Jesús terminó de hacer esto, de hacer aquello. Voy a checar una solo para comprobar, la de 7, 28, 29. Obviamente yo la chequé en casa, ¿no? Pero a veces al escribir, tú la chequeas y luego al escribir, los dedos son bien traicioneros. Y más a esta edad que ya se van por donde quieren. Vamos a ver, Mateo 7, 28, ¿verdad? Y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, ahí está, esa es la expresión que estamos buscando. Y luego las otras 4, pues ya usted las puede checar en casa, ¿ok? Si por alguna razón le di mal alguna, me dicen y la corregimos. La repito rapidito, Mateo 7, 28 al 29, 11:1, 13:53, 19:1 y 26:1. Y ese es entonces nuestro cuarto bosquejo de Mateo. De ahora en adelante le doy una clave, cuando vaya estudiando Mateo, deténgase cuando llegue esa frase y marque y diga, puede usted poner una nota ahí a la par que diga, termina el primer libro de Mateo. No, a modo de que usted lo recuerde. Yo tengo muchas notas en mi Biblia, en las márgenes, por todos lados, donde puedo escribir que hay un espacio blanco, escribo. Bueno, y por último entonces, hermanos, el bosquejo general. El bosquejo general de Mateo, que es, hermano, ya el bosquejo que a veces nosotros encontramos en la Biblia. Si tú tienes una Biblia de estudio, todas las Biblias de estudio, cuando te vas a la introducción del libro, te va a presentar autor, fecha, destinatarios, contexto histórico. No siempre tienen lo mismo. Las Biblias de estudio varían unas de otras. Por lo general son esos aspectos que le acabo de mencionar. Pero casi todas te ofrecen un bosquejo. A veces no sabemos usar las Biblias de estudio, hermano. Las Biblias de estudio, cuando usted compre una Biblia de estudio, usted vaya a los editores al principio y ellos te dicen cómo tienes que estudiar la Biblia de estudio. Si tú la compras y no lees a los editores cómo la diseñaron para que tú la estudies, de nada sirve tenerla. Y máxime si nunca consultas todos los comentarios, lo único que estás es gastando más dinero por comentarios que nunca lees. A menos que seas un predicador y lo uses como consulta. Pero realmente cuando compramos Biblia de estudios que tiene muchos comentarios y no leemos los comentarios, es tirar dinero a la basura, porque por esos comentarios te están cobrando más y tú nunca los lees. Entonces simplemente cómprate una Biblia de $9 que no tenga comentarios y esa lee, porque realmente no lees los comentarios. Ya les metí una regañada, ¿no? Bueno, el bosquejo general, hermano, puede variar de una Biblia a otra, pero este es un bosquejo muy general. Mire, el prólogo, capítulo 1, verso 1 al 2:23, luego el Evangelio del Reino, 3:1 al 7:29, luego el reino se expande bajo la autoridad de Jesús, 8:1 al 11:1, luego enseñando y predicando el Evangelio del Reino, 11:2, 13:53, luego polarización progresiva del ministerio de Jesús. Esta palabrita creo que merece que le explique. Polarización es cuando a veces se van al extremo las cosas, ¿no? Cuando algo, por ejemplo, en el país se polariza políticamente hablando, ¿no? Cuando, por ejemplo, vino el tema del COVID y se polarizó. Los que estaban en contra de la mascarilla y los que estaban a favor de la mascarilla. O sea, como dos polos opuestos que entran en una pugna. Eso pasó de algún modo en el ministerio de Jesús en su momento. Los que estaban dispuestos a morir por él, como Pedro, aunque al final le faltó la fe,
que al final murió, ¿no? Pero hubo un momento que titubeó y los que lo odiaban y lo querían matar. Hubo un momento en que en el primer año todo el mundo contento con Jesús, ¿no? Pero luego entró una polarización, los que empezaron a odiar a Jesús y a perseguirlo. Luego vino una oposición y escatología, capítulo 19, 3 al 26, 5, y por último la pasión y la resurrección de Jesús, 26, 6 al 28, 20. Ahí está. Vuélvame a poner de vuelta, hermanos, si son tan amables, la lámina, hermanos, donde estaba hablando de todo este contenido, entonces, para darle una repasada breve. Ahí está, muy bien, gracias. Entonces hemos visto 5 bosquejos, hermano, de Mateo. ¿Cómo se llama esta sección? Esta sección se llama contenido. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? En una vista panorámica y rápida, aprender estos aspectos que deberíamos de tomar en cuenta cuando estudiamos Mateo. Esto nos va a dar luz, nos va a dar entendimiento. ¿Qué parte de Mateo estoy leyendo en este momento? Geográficamente hablando, tú comienzas a dividir en tu mente. Tú sabes que si ya vas llegando a los últimos capítulos de Mateo, estás geográficamente en Jerusalén. Tú sabes que si estás en los primeros capítulos de Mateo, estás en Galilea, donde Jesús principia su ministerio. Acuérdense que él era Galileo, de sus 12 apóstoles, solamente se cree que Judas era de Jerusalén o de Judea y que los demás eran galileos. Okay. Luego está el cristológico, el bosquejo cristológico, el bosquejo de los discursos, el bosquejo de los 5 libros. No busque esto en la Biblia, ¿no? A ver, ¿dónde dice que Mateo se divide en 5 libros? No, es la erudición que ha llegado a esta conclusión, después de un estudio profundo del libro. Okay. Y por último, hermanos, entonces el bosquejo general, que puede variar. Usted puede usar, de hecho, si usted tiene una buena Biblia de estudio confiable, usted puede usar ese bosquejo general para estudiar Mateo. Okay. Bueno, vamos al punto 2, hermanos. Yo creo, hermanos, que voy a ir despacio y entonces a donde llegue ahí nos quedamos, ¿no? Y luego continuamos. Que era un respiro para el hermano Chuy, que le tocaba a Marcos el otro domingo. Bueno, porque es que son 7 puntos y este es el punto 1. Vamos al punto 2, hermanos. Pero a mí me deja un poquito en aprietos porque... Autor. Ok. Usted sabe, hermano, cuando estuvimos viendo el tema del problema sinóptico, ¿no? Aquí donde hablamos del autor, vamos a tener que hablar un poquito del problema sinóptico. Con mucha frecuencia se dice, hermano, que el evangelio es comúnmente anónimo. ¿Okay? Todos los libros de la Biblia, hermano, que el autor no dice, fulano de tal, etcétera, etcétera, se les considera a veces como anónimos. Pero hay que tener cuidado con esa palabra anónimo, porque en sí... Aunque por ahí está el libro de Hebreos, que es el que muchos eruditos no se ponen de acuerdo, hermano. De hecho, el libro de Hebreos fue de los últimos en entrar al canon, porque no se sabía de quién eran. Pero algunos se lo atribuyen a Pablo. Y personalmente yo pienso que fue Pablo, ¿no? Pero bueno, los eruditos están divididos en ese tema. Pero escuche, excepto Hebreos, ningún libro del Nuevo Testamento es considerado anónimo en sí. Se le llama anónimo en el aspecto que no dice, por ejemplo, Mateo 1:1 no dice, yo que antes me llamaba Leví y que era un cobrador de impuestos, un día estaba sentado a la mesa de los tributos cuando Jesús me llamó y luego fue que por eso yo escribí este evangelio. No, eso no lo encontramos. Eso lo encontramos en otras cartas. Por ejemplo, Romanos 1:1. Corintios, me parece que 2 de Corintios 1:1, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por Dios y no puesto por los hombres, etcétera, o algo así dice el pasaje más o menos. Entonces, cuando un autor de entrada te dice quién es, ese libro no puede ser considerado anónimo en ningún sentido. Pero hay muchos libros de la Biblia que se les llama anónimos entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque la historia de la iglesia acabó finalmente asignándoselos a un autor, diciendo, este libro es de fulano. Pero es que ¿dónde dice eso el libro? El libro no lo dice. Nosotros lo sabemos porque fulano fue su discípulo y él nos dijo que él lo escribió. ¿Ok? Estamos remontándonos a los principios de la iglesia cristiana. Entonces, cuando decimos que un libro es de carácter anónimo, eso es lo que queremos decir, hermanos. ¿Okay? Eso es lo que queremos decir, pero no que no sabemos en sí quién lo escribió. Ahí es donde entra entonces la tradición de la iglesia y juega un poco de importancia la tradición de la iglesia. ¿Okay? Es muy importante, hermano, cuando hablamos de tradición de la iglesia, lo que los primeros cristianos de los primeros siglos y qué dijeron y que está de acuerdo a la palabra de Dios,
no es cuestionable. Ahora, no toda la tradición está bien, ¿no? Porque hubo muchos que decían cosas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios, y eso es lo que se cuestiona. Entonces, el autor, hermano, los padres de la iglesia dijeron desde muy temprano que había sido el apóstol Mateo, que había escrito entonces este evangelio. Uno de los que más habló de esto, por ejemplo, fue Papías, un obispo de Hierápolis en Frigia. Estamos hablando, hermano, del año 130 después de Cristo. Imagínense qué cerca estuvo de Pablo, de Pedro, de Juan, si creemos que Juan murió en el año 95, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. O sea, estas eran personas que conocieron prácticamente en persona a algunos de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Justino mártir, Ireneo y Jerónimo también concuerdan en que el primer evangelio fue escrito por Mateo. Ahora, vamos a ver, ¿por qué estoy en Salmos? Si usted se va, hermano, a la primera página, no sé qué Biblia tenga usted. Por ejemplo, aquí dice evangelio, en mi Biblia dice evangelio según Mateo. Busque esa parte, quiero ver si su Biblia tiene esa parte que dice según Mateo. El griego es katamataion. No crean que hablo griego, me lo aprendo para la clase. Pero se cree que esa frase no fue puesta como así, por así, como pónganle según Mateo, no. Sino que eso fue como concienzudo. Como decir, no le podemos poner ahí según Mateo nada más porque nosotros queremos que haya sido Mateo. No, sino que la iglesia dijo, ¿quién escribió esto? ¿Quién escribió esto? ¿Quién escribió un libro en el siglo I, hermanos, que determinó que era palabra de Dios en el caso de los autores inspirados? Fue determinante cuando ya se llegó en el tiempo para decir esto es canónico, esto no es canónico. ¿Ok? Entonces, esta frase, hermano, se cree que es tan temprana que nadie encuentra el día de hoy un evangelio de Mateo que no diga la frase según Mateo. O sea, se remonta prácticamente a desde que se juntaron los escritos y se puso ahí, según Mateo. Ya después de ahí no se volvió a encontrar el evangelio de Mateo sin esa frase que dijera según Mateo. Kata mataion, dice aquí. ¿Ok? Entonces, hermano, eso es muy importante, también es un dato muy, muy interesante. A lo largo de los años, como hablamos, hermano, en el problema sinóptico, varios han estado debatiendo este tema de si existe un evangelio de Mateo que fue originalmente escrito en hebreo o que haya podido ser escrito en arameo y después traducido al griego. No sé si recuerdan ese aspecto cuando estuvimos hablando del problema sinóptico. Por ahí Papías hizo una declaración, yo la presento y usted si quiere, usted la analiza y usted se inclina por una u otra, en donde Papías hizo una declaración afirmando que Mateo hizo o registró sus dichos de alguna manera en hebreo. Es una declaración fuerte de Papías, porque Papías está diciendo sí fue Mateo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está diciendo lo escribió en hebreo. Y aquí es donde muchos eruditos, hermano, dicen que hay dos opciones. O bien que Papías está queriendo decir que tenía en mente a los hebreos como audiencia principal, o en segundo lugar que sí antes del Mateo en griego haya Mateo escrito algunos dichos de Jesús, como frases cortas de Jesús en hebreo. Pero que ese no era el evangelio de Mateo, sino que después Mateo, tomando esas frases, estas son solo teorías, solo teorías, que después Mateo, tomando esas frases en hebreo, las agarró como base y entonces sí escribió el verdadero evangelio de Mateo, que es el evangelio en griego. Ok, vamos a ver unas objeciones, 3 objeciones en contra de esto que yo le acabo de decir, ¿no? En primer lugar, los expertos dicen que Mateo, este Mateo en griego, no tiene rastros de ser una obra traducida. Los lingüistas y la gente que de verdad sabe, hermano, pueden ver un documento y analizarlo si fue traducido o no fue traducido. Entonces ellos dicen, no encontramos rastros de que haya existido primero uno en hebreo y luego lo agarró Mateo y lo tradujo al griego. ¿Okay? Ya a ese nivel, hermano, de erudición nosotros no llegamos. Estamos aprendiendo el ABC. ¿Okay? Ya a ese nivel que yo le diga, ok, vamos al griego koiné y vamos a ver, allí ya hay que ir a la universidad otra vez.
Hay que ser realistas, ¿no? Pero es un buen argumento. El segundo, hermano, argumento en contra de esto es que no se ha hallado ningún evangelio en hebreo de Mateo. Y es un buen argumento. No se ha hallado. Alguien podría decir, no, pero es que desapareció, es que se quemó, pero sí, pero ¿quién entonces? ¿De dónde se sacó esa idea? Yo estoy más de acuerdo, yo le doy mi opinión personal en que Papías, cuando dijo eso, de que Mateo escribió en hebreo algo, mi postura es, de hecho creo que hasta lo he posteado en algún momento, que Papías estaba diciendo que tenía en mente a los hebreos, que su estilo era más para los hebreos. Por eso ¿verdad? El enfoque desde el Antiguo Testamento, tanta cita veterotestamentaria, tanto presentar a Jesús con una genealogía desde Abraham, a diferencia de Lucas que lo presenta desde Adán, porque Abraham es el padre de los judíos, etc. Y por último, la tercera objeción en contra de esto, hermanos, es que sí, Mateo pudo haber escrito algo en hebreo, pero no el Evangelio de Mateo. ¿Ok? Esa es la tercera objeción, porque finalmente yo como latino, por ejemplo, si hay algún problema con que yo escriba en español, claro que no. Y si un día me aviento unos garabatos en inglés, ¿qué? Pues también lo puedo hacer. Entonces, ¿por qué vamos a tener objeción en que Mateo haya escrito algunos dichos de Jesús en hebreo que no fue el Evangelio de Mateo? Amén. Ok, la evidencia interna entonces, hermano. La evidencia interna. Se ha dicho, vamos a ver, perdí el punto, acá está. Se ha dicho, hermanos, que Mateo es el único evangelio en el que se hace referencia a Mateo el recaudador de impuestos. Veamos la cita, Mateo 10:3. Mateo 10:3 dice, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, y vea la aclaración. ¿Quién? El publicano. Pregunta, ¿eso era un título agradable? Claro que no. Era un título vergonzoso. Entonces por eso se cree que el único que puso ese título para humillarse a sí mismo y humillar su ego fue el autor del libro. Pareciera una bagatela, ¿va? Pero vea la aclaración ahí acerca de Mateo. Si lo hubiera escrito otra persona, sonaría como acusador de alguna manera. Aunque claro, ya estaba redimido y no tenemos por qué avergonzarnos de dónde el Señor nos sacó, etc. Pero se cree entonces, hermano, que este es un dato que de alguna manera apuntaba entonces a la humillación de Mateo, de señalarse a sí mismo él como el publicano que el Señor había salvado. Ahora, si Mateo es el publicano, Mateo, hermanos, es uno de los hombres obviamente odiado en Israel. Eran tenidos por tramposos, por ladrones, por gente que se enriquecía ilícitamente. De hecho, por ahí un erudito dice que es probable que Mateo haya sido el más rico de los apóstoles. Él fue el que ofreció una cena, ¿no? Grande cuando se convirtió para que vinieran todos sus compañeros de trabajo a casa y pudieran entonces oír el evangelio. ¿Ok? Y como publicano era alguien que manejaba muy bien el griego, porque tenía que escribir ciertos reportes y el griego era el idioma de los negocios en ese entonces. ¿Okay? Era como una especie de aduanero entonces que tenía que escribir en ambos idiomas. Siempre se ha creído entonces, hermanos, que el autor de este evangelio fue este publicano, se llamaba Leví, llegó a ser apóstol de nuestro Señor Jesucristo y él es entonces, hermano, el autor de este evangelio. Eusebio cita a Orígenes, uno de los cristianos también primitivos, por ahí del 185, 254 más o menos. Y mire lo que dijo, hermano, Orígenes con respecto a los evangelios, a los 4 evangelios. Dijo Orígenes, cito, entre los 4 evangelios, los cuales son los únicos indisputables en la iglesia de Dios bajo el cielo, he aprendido por tradición que el primero fue escrito por Mateo, quien en un tiempo fue publicano, pero después un apóstol de Jesucristo. Y fue preparado, escucha acá, y fue preparado para los convertidos del judaísmo. Preparado, no necesariamente en hebreo, sino con ellos en mente.
Amén. Bueno, hemos visto 2 puntos, hermano. Quiero ver si me queda suficiente material para la clase que viene. Y si no, lo dejamos ahí nada más, aunque estamos a buena hora. Ok. Bueno, lo vamos a dejar ahí, hermanos, porque si avanzo al siguiente punto, que es un poco largo, entonces mi otra clase me quedaría muy corta. Y una de las razones que yo quería terminar hoy, hermano, es porque voy a salir del estado a dar unas conferencias y estoy hasta aquí de temas que tengo que estar preparando. Entonces esto ya me dejaría más relajado porque ya lo tengo para la siguiente clase. Bueno, gracias, hermano Juan, que es mi asistente ahora. Hermanos, preguntas en esta parte. Preguntas sobre este tema de Mateo. Acuérdense que no lo hemos terminado, así que no me vaya a preguntar. ¿Y la fecha, pastor? Pues eso falta. ¿Cómo se apaga, hermano? Un botoncito aquí, ¿verdad? Gracias, hermano. Preguntas, hermano, acerca de lo que vimos, o dudas o comentarios. O bien expliqué muy claro y nadie tiene preguntas, o quedaron más enredados que nada y pues no saben ni qué preguntar. Bueno, vamos a orar entonces.